Bueno, escucharemos esta tarde a Iván Kopylov con una ponencia muy interesante, con una interrogación. ¿Fue Gregorio López un criptojudío? Un intento de precisar algunos puntos controvertidos de la biografía de un ermitaño novohispano. Iván Kopylov nació en 1981. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Estatal Rusa de las Humanidades en Moscú. En 2006 obtuvo el doctorado en Historia Universal en el Instituto de la Historia Universal, Academia Rusa de Ciencias, con el tema La Iglesia en la organización del poder y de la sociedad en el África vándala. Ha sido docente en la Universidad Nacional Rusa de las Humanidades desde 2007 hasta el 2015. A partir de aquel año hasta la fecha es doctorando en Letras Mexicanas de la UNAM. El tema de investigación que desarrolla es el mito histórico del arrianismo, los antitrinitarios y su presencia en la vida religiosa en la Nueva España. También es becario de CONACYT. Su campo de estudios, antigüedad tardía, grandes migraciones de los siglos IV al VI, reinos romano, barbáricos, España visigoda, África vándala, cristianismo, herejías en la iglesia primitiva, arrianismo, relaciones judeocristianas, heterodoxia religiosa en la Nueva España y América Latina durante los periodos virreinal e independentista. Aunque esté muy chiquito su currículum, lo que estudia es impresionante, porque a mí, para entender cada uno de estos conceptos, me ha llevado muchos años. Espero que cuando tenga mi edad ya nos haya aclarado todos los conceptos que están vertidos en este currículum. Por favor, Iván, comenzamos. Muchas gracias. Se oye, ¿verdad? Pues buenas tardes a todos. Shalom Ubraja Bekulam. Y antes de empezar, yo quisiera Te dicen que lo pongas aquí en los libros como aquí, sí. Entonces, antes de empezar, yo quisiera, antes de todo, expresar mi agradecimiento profundo a la doctora Silvia Jamoy Sutton por haberme invitado a participar en este evento maravilloso, donde me encontré juntos con tantas estrellas del mundo académico como Nathan Bachtel, por supuesto, como la doctora Alicia Gochman de Bacal, como el doctor David Stiglitz y muchos otros. Me sentí muy honrado y ya a partir del día de ayer las presentaciones, las ponencias que hemos escuchado han sido todas unas joyas. Entonces es un buen estímulo para mí para crecer, y yo agradezco muchísimo a Silvia, a la doctora Gochman y a todos los demás organizadores de ese evento por haberme permitido esa oportunidad de seguir dando seguimiento a mi currículo académico y por ayudarme a adquirir más capacidades, más conocimientos, y entonces yo quiero también expresar la esperanza que eso nada más sea un inicio, que ese congreso marque una serie de los congresos o coloquios anuales, por ejemplo, y para poder involucrar a más especialistas de esa área, de ese ámbito. Entonces, muchas gracias otra vez, y ya procedo a mi lectura. Para cada investigador de la literatura judía intertestamentaria y la literatura cristiana primitiva,
El libro del Apocalipsis, comúnmente atribuido a San Juan el Teólogo, es una fuente valiosa e inestimable para comprender la mentalidad de las primeras generaciones cristianas, cuando la religión nueva todavía no ha llegado a cobrar conciencia de su existencia independientemente del judaísmo, es decir, cuando se ha tratado todavía de un judeo-cristianismo como un fenómeno religioso independiente. Los comentarios del Apocalipsis que surgieron en los tiempos de la Reforma y Contrarreforma ya mostraron un interés considerable al contexto histórico de la narrativa apocalíptica. En mayor parte, esto resultó posible gracias a los principios de la crítica de los textos bíblicos, cuyos fundamentos fueron puestos por Erasmo de Rotterdam y sus discípulos. Además, es de común saber que el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ocupó un lugar muy importante en la mentalidad colectiva de la Nueva España del siglo XVI, actualizando las ideas milenaristas y las esperanzas mesiánicas que han resultado actuales en la época de la Reforma y Contrarreforma, pero al momento de la conquista han recibido un significado nuevo, un significado diferente. La nueva tierra de las Américas llegó a percibirse como la tierra prometida, en donde la población indígena se veía como el objeto de evangelización asidua para hacerse el núcleo espiritual de la iglesia cristiana espiritualmente renovada. El culto de la Virgen Guadalupe generó un discurso especial que ha incorporado muchas imágenes y muchos sentidos generados por el libro de Apocalipsis, que ha desempeñado una función excepcional en aquel tiempo. Avanzando un poco, hay que decir que en el siglo XVII ya se estableció una tradición de los evangelistas guadalupanos que dieron una nueva interpretación a una imagen crucial del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, vinculándola con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En lo que se refiere a Gregorio López, él todavía no ha llegado a esa interpretación de la imagen de la mujer vestida de sol, porque él todavía mantenía una interpretación más tradicional para Europa de aquel tiempo o para el medioevo, diciendo que la mujer vestida de sol es la iglesia de los tiempos romanos, es la iglesia que intenta huir las persecuciones. Y, por ejemplo, el hijo varón que parió la mujer vestida de sol era no otro que el emperador Filipo Árabe. Muy interesante la interpretación. Entonces podemos ver cómo se ha generado, se ha establecido esa tradición en su núcleo, digamos, porque Gregorio López, como sabemos todos, era uno de los primeros guadalupanos, pero de todos modos todavía no ha alcanzado a formar un mito guadalupano. Y también hay que notar que el sistema de las imágenes que ha plasmado el mito guadalupano naciente fue formado por completo por el texto del Apocalipsis, en donde se actualizaron la ideología mesiánica de los primeros siglos del cristianismo, igual que la esperanza utópica reflejada en la imagen del Jerusalén celeste, que sirvió de fundamento para construir la imagen utópica y idealizada de México Tenochtitlán como una nueva Jerusalén, como lo que ha notado, por ejemplo, Carlos Fuentes en su excelente obra. El ejemplo de Gregorio López es muy característico porque ese ermitaño novohispano dejó el primer comentario sobre el Apocalipsis en el suelo novohispano, y además su obra influyó en las tendencias de comentar el Apocalipsis en la exegética europea. Antes de todo, basta recordar a Luis Alcázar, un comentarista español que mencionó a López como una de las fuentes principales de su inspiración.
Avanzando un poco, hay que decir que Alcázar era protagonista de un método de interpretar llamado preterista, en donde la tarea principal era ubicar las imágenes clave del Apocalipsis en un contexto histórico fijo. Y es importante subrayar que Gregorio López fue uno de los primeros que aprobó ese método posteriormente desarrollado por Alcázar. Además, y eso es lo más importante para nuestro tema, Gregorio López diserta mucho sobre el lugar que deberán ocupar los judíos convertidos en la nueva iglesia, en una iglesia espiritualmente renovada. Ellos deberán haber sido un núcleo espiritual para servir de ejemplo para todos los cristianos. Podemos decir que la narrativa de López gira alrededor de la cuestión sobre los judeoconversos que deberán haber reiterado el papel de los judeocristianos en la iglesia primigenia. Uno de los aspectos más intrigantes en la biografía de Gregorio López aparece en sus contactos con Luis de Carvajal el Mozo, el judaizante más famoso de la Nueva España del siglo XVI, y al investigar todos los aportes historiográficos, tanto de los investigadores mexicanos como los del extranjero, nos dimos cuenta que ese tema, a pesar de los trabajos muy importantes, sigue siendo casi totalmente desconocida. El siglo XX fue marcado por las tentativas de reconstruir la biografía del ermitaño novohispano, tanto de manera novelada, basta recordar a Hermilo Abreu Gómez y a Artemio de Valle Arizpe, como de una manera académica y muy fundamentada. Me refiero al libro de Fernando Carranza y a 2 volúmenes, La familia Carvajal, de Alfonso Toro Castro. Contamos con unos recuentos generales de la biografía de Gregorio López, donde las repercusiones de su vida en España y en México lo ubican en el contexto social y religioso de la sociedad criolla novohispana. Me refiero sobre todo al excelente libro del doctor Antonio Rubial García, aquí ausente lamentablemente. Sin embargo, todavía no contamos con una investigación de carácter monográfico que haya investigado todos los rumbos de la biografía de Gregorio López en el contexto de las repercusiones religiosas, sociales y literarias de la Nueva España. Ante todo, sobreentiendo la vinculación de las prácticas ermitañas de López con las ideas utopistas de Vasco de Quiroga y otros primeros pensadores novohispanos que en su momento fueron marcados por las tentativas de revitalizar las prácticas del cristianismo antiguo, sobre todo las reglas monásticas de San Antonio Abad y otros ermitaños egipcios, sirios y occidentales, por otra parte de San Juan Casiano y las congregaciones monacales del occidente cristiano latino. El lema personal de Gregorio López, secreto meo mihi, mi secreto es mío, que según la opinión de muchos investigadores podría aplicarse a su heterodoxia oculta, sea a su criptojudaísmo o a su apego a la doctrina de los alumbrados españoles o a su supuesto origen regio, ¿sí? Artemio de Valle Arizpe, por ejemplo, trató de justificar la hipótesis de que Gregorio López no era otro que don Carlos, el hijo de Felipe II, que terminó huyéndose clandestinamente a la Nueva España y se convirtió en un ermitaño. Se trata de una versión apócrifa y en cierta manera, digamos, conspirológica, que se estableció en el siglo XIX. Hasta Vicente Riva Palacio reconoce que Gregorio López podría haber sido el hijo del soberano español. Aquí no podemos adentrarnos en todas las argumentaciones de esa versión, pero nos parece convincente el trabajo minucioso hecho por Fernando Carranza, ya mencionado, que basándose en muchas evidencias documentales demostró la inconsistencia de tal versión. Lo más pertinente en sus argumentaciones nos parece la incongruencia cronológica entre la muerte de don Carlos en 1568 y la fecha en que Gregorio López desembarcó en San Juan de Ulúa, pisando el suelo novohispano, es decir, el año 1562.
todas las investigaciones acerca de la biografía de Gregorio López se encuentran basadas en una fuente que es una joya de la literatura hagiográfica novohispana. Me refiero a la vida que el siervo de Dios Gregorio López hizo en algunos lugares de la Nueva España, escrita por el cura Francisco Loza, quien, siendo también un místico, se convirtió en el amigo más íntimo de Gregorio. El cargo del arzobispo Pedro Moya de Contreras, presentado en los años 1577 y 1578 respectivamente, fue el resultado de los rumores que provocó Gregorio López con su conducta de ermitaño por haberse encontrado fuera de cualquier orden religiosa y con sus prácticas tan raras que habían provocado sospechas de haber profesado algún tipo de herejía. Ya pasaron casi 13 años después del momento en que Gregorio López pisó la tierra novohispana y después de una corta estancia en la Ciudad de México se retiró al valle de Amacac para vivir entre los chichimecas. Por cierto tiempo él se detuvo en Zacatecas, que igual que la capital también le pareció una fuente de gritos, blasfemias, maldiciones, Babilonia de pleitos, amenazas y riñas entre capitanes y encomenderos. Cito a Abreu Gómez. Así que la decisión de López de huir a los lugares más desiertos y despoblados fue más que firme. De todos modos, el joven ermitaño no pudo haber estado en pleno aislamiento, así que pronto él ganó una reputación controvertida, donde la admiración de la gente se ha vinculado con los rumores y sospechas de conducta herética. En muchas ocasiones, cito a Antonio Robal García, Gregorio fue acusado de luterano, pues no tenía imágenes ni escapularios, ni ejercitaba devociones como la del rosario, ni era asiduo a la misa, ni a los sacramentos, ni practicaba las obras corporales de caridad. Su insistencia en la quietud y sosiego del alma y en la oración mental sobre la vocal también debieron ser motivo de acusación, aunque Loza no las mencione dado los recientes casos de iluminismo. Cierro la cita. Así resulta evidente que las sospechas por parte del arzobispo Pedro Moya de Contreras no eran infundadas. Por eso parece sorprendente que Gregorio López salió vencedor de todas las batallas que la Inquisición opuso contra él y que el mismo padre Francisco Loza, quien fue designado por el arzobispo para instruir al ermitaño en las reglas de la fe ortodoxa, se convirtió en discípulo de Gregorio López, viéndolo como su consejero y maestro espiritual. Las evidencias de las fuentes de las cuales vamos a disertar más abajo, igual que las conclusiones controvertidas en la historiografía, nos hacen estar firmes en la idea de que Gregorio López llevaba en secreto muchas ideas heterodoxas de que se pueden hallar en sus obras por medio de un minucioso análisis terminológico, porque a pesar de haber declarado los juicios atinados y ortodoxos, como lo dijo Antonio Robal García, se le han escapado algunas cosas extrañas y de cierta manera heterodoxas que complican y enriquecen su herencia literaria, atribuyéndole un lugar específico en la historia espiritual del siglo XVI novohispano. A pesar de la desconfianza por parte de la Inquisición, el deseo de Gregorio López de alejarse de todas las manifestaciones de la religión institucional, el ermitaño, no obstante, mantenía las relaciones más estrechas con los clérigos de diverso grado, escapando al mismo tiempo la religiosidad pública y ubicándose dentro de sus prácticas contemplativas, basando su religión personal en las fuentes bíblicas, sobre todo en el Vetro Testamento, que conocía perfectamente. Además de eso, él conocía perfectamente latín, y como podemos suponer también griego antiguo, y gozaba una educación muy buena en las letras clásicas, como se demuestra en nuestro análisis de algunos pasajes del libro de Apocalipsis que yo presenté en el artículo de nuestro libro colectivo. Como apunta Fernando Carranza, aseguraba Gregorio López que jamás tuvo maestro de lengua latina, pero pudo aprenderla por sí solo y con gran prontitud, llegando a pensar que dicha lengua había sido innata en él. Aquí podemos también
poner un paralelo entre Gregorio López y Luis de Carvajal el Mozo, que también conocía perfectamente el latín, a él fueron disponibles todos los acervos de la biblioteca de del seminario la Santa Cruz de Tlatelolco, y también muchas fuentes patrísticas y clásicas se han amalgamado en su conciencia para dar de alta a un tipo de conocimiento religioso nuevo. Paradójicamente, Gregorio López, a pesar de su voluntad de escapar de la sociedad, adquirió un círculo de admiradores entre los cuales gozó una buena reputación, llegando a ser un consejero. Entre los últimos era hasta el mismo virrey. Su enfermedad de estómago que padeció le llevó al hospital de Oaxtepec, donde él atrajo mucha gente por sus excelentes sermones, como lo muestra Ocaranza. Así que vemos que a pesar de sus tentativas de romper todos los vínculos con la sociedad, se encontraba incluido en la vida social de su tiempo. Así que resulta evidente que todas las creencias heterodoxas que Gregorio López ideaba las tenía que llevar en secreto. ¿De qué tipo de creencias se trataría? Sobre el criptojudaísmo de Gregorio López, hay que decir que la argumentación más fuerte la ha presentado Alfonso Toro en su trabajo fundamental, La familia Carvajal, que en muchos aspectos sigo válido hasta hoy, porque allá se han abarcado muchísimas fuentes primarias, sobre todo los materiales del archivo, del Archivo General de la Nación. No obstante, el ilustre historiador zacatecano Alfonso Toro se limita a constatar la equiparación de los judíos a los justos en el Tratado de Apocalipsis, sin hacer conclusiones más pormenorizadas. De hecho, se trata de la equiparación a los judíos que en la época apostólica aceptaron a Jesucristo como Mesías prometido de Israel. Fueron, según López, los mismos judíos que forman parte de los 144 miles de los hijos de Israel sellados, porque según López, los judíos quiere decir justos. Al adentrarnos a la sustancia del texto nos damos cuenta que el adjetivo justos se aplica a aquellos judíos que aceptaron a Jesucristo y así formaron parte de una élite celestial, digamos, de la sociedad de los salvados. Claro que la etimología propuesta por López es falsa. El significado verdadero del vocablo judío es Yahudi, que es el endónimo de los hebreos antiguos y se traduce de diversas maneras como el pueblo de Dios, o la alabanza sea a Dios, o los guiados por Dios, mientras que la palabra justo se transmite en hebreo como tzadik, es quien hace la acción justa en el momento justo. Así que según las ideas escatológicas de Gregorio López, los judíos verdaderos deben ser aquellos que han confesado a Cristo como Mesías y así dan testimonio a los demás pueblos. Puede ser una evidencia del criptojudaísmo de Gregorio López. La respuesta es un poco complicada. Tenemos que decirlo un poco avanzando, porque yo antes creía que no, pero de otro lado, todo eso atestigua el interés especial por parte de Gregorio López de las raíces judeo-cristianas de la Iglesia primordial, y ese interés era común para los erasmistas y para los estudiosos renacentistas en total. Entonces eso puede guiarnos hasta las raíces intelectuales y académicas de su tratado sobre el Apocalipsis.
Según nuestro parecer, unas palabras clave para entender el carácter específico de las creencias profesadas por Gregorio López pueden ser los testimonios de Luis de Carvajal el Mozo, según el cual López es un santo y no cree más que en un solo Dios. Es decir, profesa una idea de Dios muy cercana a la de los judíos. Podría haberse tratado de una concepción no trinitaria de Dios, que Gregorio López podría haber profesado clandestinamente y compartiendo con las personas más confiables, como lo fue Luis de Carvajal. Mientras que abiertamente, para las personas como Francisco Loza y otras personas que representan la Iglesia Católica Romana, se exponía como trinitario, que hasta contemplaba el misterio de la Santísima Trinidad en sus visiones que logró tener durante las meditaciones asiduas. En el Tratado del Apocalipsis, Gregorio López menciona al misterio de la Santísima Trinidad prefigurada por las visiones de San Juan el Apóstol. Que la Santísima Trinidad se menciona abiertamente, así que no podemos solidarizarnos con Martín Cohen, que dice que Gregorio López no menciona a la Trinidad en su obra. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho que en algunos pasajes el concepto de la Trinidad se inserta forzosamente sin tener paralelos ciertos con las interpretaciones del Apocalipsis en la tradición patrística. Por ejemplo, San Andrés de Cesarea comenta el mismo fragmento sobre los 4 animales que tenían 6 alas, anotando que el carácter simbólico de aquellos números significa la admiración y devoción de aquellos ángeles representados como animales, tenían así la revelación divina y al haber recibido la gloria de Dios la llevan a los órdenes celestiales menores. Entonces, no hay ninguna referencia sobre la Trinidad en ese comentario, pero de todos modos, López dice, comentando ese verso, y cada una de los 4 animales tenía alrededor 6 alas, 3 partes cada uno, que significan el testimonio que dieron todos de la Santísima Trinidad. Puedes entender que todos los sabían en estas partes, han de conocer y ver el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, aquí Gregorio López inserta una interpretación que a mí me parece un poco forzosa, que no tiene lugar en ninguna interpretaciones patrísticas disponibles, porque los padres de la Iglesia también estaban interesados en la exegética trinitaria, y entonces si aquellos padres no han visto ninguna alusión a la Trinidad, eso quiere decir que la interpretación hecha por Gregorio López era de carácter novedoso, por lo menos. Otra fuente muy importante, aunque no mencionada por los biógrafos de Gregorio López, fue Juan de Valdés. Aquí tenemos que notar que casi todas las investigadores cuyas opiniones ya hemos citado afirman, o por lo menos no lo niegan, que Gregorio López tenía cierta afinidad con los alumbrados españoles. Antonio Rubial García nos acuerda que desde los finales del siglo XVI llegaron a Nueva España varios ermitaños que huían de los rigores de la persecución contra los alumbrados. En esta tierra encontraron menos controles y una inmensa posibilidad de espacios solitarios, hasta aquí la cita. Según el mismo Rubial García, con eso podríamos explicar la razón por la cual Gregorio López subió al buque para salir a Nueva España, porque la persecución se soltó en 1559 y Gregorio huyó de España 3 años después, en 1562, quizás para no poner en riesgo su vida. Así que el problema de la pertenencia de Gregorio a los alumbrados perseguidos ya puede considerarse como casi solventado, pero ¿qué tal fue la proximidad del ermitaño novohispano a las doctrinas místicas de Juan de Valdés? Jesús Paniagua Pérez dice que López podría haber conocido las obras de un gran místico español, aunque ya se encontraban en el índice de los libros prohibidos, porque López, según su biógrafo, leía la Sagrada Escritura y en las epístolas de San Pablo en romance antes que las vedase.
Según Paniagua Pérez, esas traducciones podrían haber sido de Juan de Valdés, y nosotros en nuestro turno nos atrevemos a suponer que el conocimiento de las obras valdesianas por Gregorio López no se limitó a las traducciones bíblicas. En el Tratado del Apocalipsis hay algunos pasajes que nos parecen marcadas por algunos rasgos de la filosofía, teología y antropología valdesiana. Ese tema que desarrollamos en nuestro artículo podría ser clave para entender las palabras de Luis de Carvajal el Mozo acerca de Gregorio López, porque según muchos investigadores, Juan de Valdés tomaba con reservas el dogma trinitario. Basta recordar que los antitrinitarios europeos, quienes representaban el ala más radical de la Reforma, contaban a Juan de Valdés entre sus antecesores espirituales, como lo hacen, por ejemplo, los primeros ministros de la Iglesia Unitaria: el italiano Jorge Blandrata, el húngaro Francisco David, el polaco Grzegorz Pavel. También es importante subrayar el trato especial por parte de Valdés respecto a la ley de Moisés, que a pesar de su posición subordinada respecto al Evangelio, de todos modos, no ha sido eliminado por completo por el Nuevo Testamento. En el artículo publicado también citamos todos esos pasajes, pero ya casi no nos queda el tiempo. Por eso en los últimos minutos yo quisiera atraer la atención de ustedes nada más a un momento que, al contrario, demuestra cierta diferencia entre los dos místicos. Según Valdés, la ley es eficaz condenando y el Evangelio es más eficaz justificando. La ley es más eficaz en dar al hombre conocimiento de sí mismo, y el Evangelio es mucho más eficaz en darle conocimiento de Dios y Jesucristo. Valdés no marca una oposición estricta entre la ley y el Evangelio, a diferencia de las tendencias aceptadas en el cristianismo. Mientras tanto, Gregorio López marcha adelante desarrollando el tema de la ley, atribuyéndole un significado autónomo y independiente. Por ejemplo, hablando de los heresiarcas gnósticos, Marción y su compañero Apeles, que quisieron derogar la ley de Moisés por no reconocer el Veterotestamento como una parte inalienable de la revelación de Dios. Gregorio López dice que el rechazo de la ley de Moisés resultó un error más grave para aquellos hombres. Su negación de la ley como de la fuente de la santidad y perfección los llevó a una degradación espiritual, cuando uno no ha de adquirir ninguna doctrina y deja de crecer espiritualmente, porque la ley divina se sustituye por la ley humana, que es imperfecta y no facilita crecer espiritualmente. Cito: Apeles, habiendo sido cristiano y estando viejo y se llamaba doctor, vio en una necesidad extraña, dijo muchos males en la ley de Moisés, y también que los profetas no dijeron verdad, que cada uno estuviese en la ley que creía y que no se había de inquirir ninguna doctrina. Mientras tanto, la ley divina, incorrupta e incólume, es, según Gregorio, el único camino y el único instrumento para ascender hacia la morada de Dios, para santificarse, para cambiar la manera de comportamiento, creciendo en el espíritu y logrando el mismo nivel espiritual que poseen los santos. Puédese decir que los santos eran cabeza del mundo en la virtud, y así les cortaba Dios de este cuerpo de este cuerpo mundo para llevarlos a su patria, y dice: degollados por el testimonio de la divinidad de Jesucristo y por la palabra de Dios, por predicar la ley de Dios. Así que se ve que la ley sirve de escala para alcanzar la patria celestial, mientras que la ausencia de aquella ley conduce a la gente, sobre todo a los paganos que no tienen el conocimiento auténtico de Dios, a recibir la religión falsa, que según López podría ser Islam. Así pasó con los escitas. Al pasar los siglos, aparecieron bajo el nombre de los turcos, según López, y abrazaron el Islam, la secta de Mahoma, por no tener la ley como el medio de regularizar su propia vida espiritual y social.
Los escitas, como la gente vacía de la ley, recibieron la secta de Mahoma y se quedaron entre ellos. Los guardianes de la ley podrían ser considerados los judíos, quienes aceptaron a Jesucristo como Mesías. Esos judeoconversos ocupan un lugar muy importante en el sistema escatológico de López. Eso no se encuentra en nuestro artículo, pero al concepto de los hijos de Israel, López les consagra mucho espacio en su tratado. Pues ya creo que se acabó mi tiempo. Concluyo unos minutos. Sí, entonces paso a las conclusiones. Es muy pertinente notar que el libro de Revelación, comúnmente adscrita a San Juan el Teólogo, lleva muchos rasgos de la tradición apocalíptica judía y pertenece a la época del judeo-cristianismo, cuando la iglesia todavía no se ha separado por completo de la sinagoga. Por eso era de esperarse que el autor, identificándose como judío, trata de presentar el ejemplo de salvación para los demás judíos, quienes, según su modelo escatológico, habrán de representar a los 144,000 hijos de Israel sellados, el resto fiel de todo el pueblo israelita. Los paralelos veterotestamentarios a la visión de la Jerusalén nueva y a las torturas apocalípticas son evidentes, y parece muy importante que Gregorio López los notó y los atribuyó correctamente por haber citado los libros de los profetas Isaías y Ezequiel, que se refieren a la confirmación y renovación del pacto entre Dios y su pueblo elegido. Es muy sintomático que Gregorio López usa la palabra ley, anotando implícitamente que la ley de Moisés no se abolió, sino fue reforzado por la fe de los judíos, que habrán de tener en Jesucristo como Mesías de Israel. Los cristianos convertidos desde el paganismo constituyen la multitud enorme, ojlos polus en griego, que en hecho es la misma gente de Israel dilatada espiritualmente en aquellos que étnicamente no eran israelitas, es decir, judíos, sino por su fe cristiana y mesiánica pudieron asociarse con el pueblo elegido. Podemos decir que todo lo arriba mencionado puede calificar las creencias de Gregorio López como un criptojudío, como lo pensaba Alfonso Toro, y luego lo afirmaban los investigadores como Martín Cohen. Nosotros creemos que no, y que la situación era un poco más complicada. Alfonso Toro, calificando a Gregorio López como criptojudío, cita algunos pasajes ya mencionados del tratado, donde los judíos se equiparan a los justos, pero los enumera en una manera superficial, sin adentrarse al análisis pormenorizado, tanto del contexto histórico de los términos usados en el mismo libro de Revelación, como de la interpretación filológica, teológica e histórica que el propio Gregorio López atribuye a los dichos términos. Nosotros proponemos la idea según la cual Gregorio López, como representante encubierto de los alumbrados, podría haber tenido un interés especial hacia la imagen del judeocristianismo principal dentro de un paradigma de la iglesia espiritualmente renovada. Ese interés era característico para los erasmistas y otros humanistas europeos, y precisamente por ese interés podemos observar el surgimiento de los estudios hebreos entre los humanistas de los siglos XV y XVI. Basta recordar los nombres del mismo Erasmo y de Johannes Reichel. Podemos suponer que la preocupación de Gregorio López acerca de los judeocristianos también podría haberse condicionado por la búsqueda de un paradigma histórico dogmático integral propio para la fe de la iglesia cristiana de los primeros siglos. Esa búsqueda podría verse ubicada dentro de una visión religiosa, histórica y antropológica producida por el alumbradismo español y novohispano, conocido por su anhelo de descubrir el camino personal hacia Dios por el conocimiento espiritual directo. Creemos
que algunos razonamientos teológicos, como la cuestión sobre las relaciones entre Dios Padre y el Hijo, el estatus de Jesucristo, etc., también podrían encontrar su lugar apropiado dentro de aquel sistema. Sin embargo, un factor clave en este sentido podría haber sido la característica dada a Gregorio López por parte de Luis de Carvajal, que, como hemos citado, respetó mucho al ermitaño por haber profesado la idea de Dios que no difería de aquella de los judíos. Mientras tanto, no sabemos nada si practicaba Gregorio López los ritos de la ley Moisés o no. En este contexto, los pasajes en favor del dogma trinitario en el texto del tratado podrían percibirse en otro sentido, no como la manifestación de la ortodoxia, sino más bien como una suerte de autodefensa para desviar las sospechas de los inquisidores. De igual manera como, por ejemplo, el placentino Pedro de Trejo, acusado por algunas declaraciones y pasajes antitrinitarios, tuvo que escribir su cancionero donde alabado a Dios uno y trino, imitando el estilo de los himnos de San Ambrosio de Milán. Así que podemos, como una conclusión preliminar, que de todos modos todavía necesita mucha más fundamentación, que el ejemplo de Pedro de Trejo y de Gregorio López no fueron únicos, y que ya en el siglo XVI novohispano han existido otros heterodoxos con una filiación incierta, judaizante, alumbradista o hasta sociniana, quienes de todos modos han apartado su lugar fijo tanto en la vida religiosa novohispana como en las expresiones literarias de su tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván, por este excelente recorrido por las ideas en boga en esos tiempos. A mí realmente me parece que estás intentando cubrir un espectro muy amplio de las ideas religiosas de la Nueva España, centrada en lo que fue la vida y aportación de Gregorio López. Y lo digo porque al leer el título yo estaba esperando irnos o que fueras un poco más bien sobre el asunto del criptojudaísmo en la Nueva España, con algunos casos ya conocidos que han sido estudiados por varios de los especialistas, Alicia, entre otros, etcétera, que lo han trabajado mucho, pero finalmente yo lo que veo es ante todo un panorama muy amplio, que nos habla de la complejidad de las ideas religiosas del momento, que pues implicarían prácticamente una explicación absolutamente para cada uno de los conceptos o de las representaciones religiosas de cada uno de estos grupos. El alumbradismo, por ejemplo, que resulta algo riquísimo, se atribuye que hasta Teresa de Ávila habría pertenecido a ese grupo considerado herético en cierto sentido. Y conste que Teresa de Ávila también tenía raíces judaizantes, sí, claro. Judías. Por supuesto. Entonces, pero es algo confuso también el hecho que alumbradismo tenía implicaciones también protestantes. Es decir, se decía que pues seguramente más vinculado al nuevo, bueno, al cristianismo renovado, ¿no? Quizá por ese lado. Pero me parece muy importante en todas estas que veo como imágenes que van dándonos, que llevan a la explicación de cada uno de estos momentos. Lo valdesiano, que también es intrincadamente complicado,
eh, por su significado místico, su relación también con el alumbradismo y la discusión en todo esto del sentido de la redención, que es lo que está también muy colocado en cada una de estas, pues podríamos decir, polémicas, ¿no? Aunque no llega a establecerse como tal, sino más bien se trata de movimientos y preocupaciones, yo diría, de lo que en ese momento los cristianos que vienen a la Nueva España, o bueno, los religiosos que vienen a la Nueva España, si consideramos los que tienen un pasado judío, están en las preocupaciones también de lo que es ese momento. Yo no sé si ustedes han visto la película La Vía Láctea de Buñuel, pero La Vía Láctea. digo, leyendo a Iván y viendo la película quizá puede entenderse más algunas de todas las cuestiones que supuestamente están en discusión en esa película que aunque parezca sencilla es de las más complejas del director. Pero bueno, a mí lo que me impresiona no es tanto la discusión conceptual del momento, esto de quiénes son los justos, por ejemplo, donde pues hay una tradición bíblica ahí muy fuerte, es decir, el hecho de que judío o justo, bueno, tiene que ver también con la idea de que Yahvé se la pasa buscando a los justos, ¿no? Y los encuentra con mucha dificultad, ¿no? Moisés va a ser uno de ellos, pero y después Noé va a ser realmente entre todo lo que busca. Así es que bueno, ahí si lingüísticamente se pareciera o no justo y judío, es otra cosa. A mí realmente de lo que está atravesando todo este momento, que me interesa muchísimo, pues es más bien la narrativa apocalíptica que está también muy presente en todo lo que es la Nueva España. Y bueno, yo no soy un especialista en todo esto, pero a lo que sí me ha acercado mucho es a San Agustín. Y San Agustín es uno de los narradores de esa que están dentro de esa narrativa apocalíptica, sobre todo la ciudad de Dios, y pues recientemente en un libro que escribí sobre la sillería de San Agustín, en el que estudié durante mucho tiempo, pues justamente lo que encontré es que estaba ahí expresada toda esta narrativa apocalíptica del periodo novohispano, que precisamente en el vínculo que hacía entre el libro de Isaías, Jeremías, etcétera, pues se establecía ese vínculo, revelaciones desde luego. Entonces, pero que era un asunto que también se discutía mucho entre los religiosos. A los agustinos nunca se les nombra mucho en la historiografía mexicana, porque siempre como que los franciscanos o dominicos ganan la atención, pero me parece que los agustinos hicieron en ese sentido una aportación o cuando menos tuvieron una presencia también en toda esa discusión. Por ejemplo, lo trinitario, el misterio de la Trinidad, son los agustinos los que más desarrollan el asunto de lo trinitario, y que además junto también hay que decirlo, sí, junto a los catecismos de otras órdenes religiosas, lo trinitario es de lo que consideran que da más trabajo de explicar a los indios, a los que quieren evangelizar, ¿no? Y cómo les explican que hay tres personas en una, es algo que quizás no nos parece tan complicado ya a nosotros, a los más occidentales y sobre todo a los que nos hemos acercado más a todo esto, pero realmente resulta un asunto tan complejo como el de la redención. ¿Qué significa la redención? ¿Qué significa la caída de Adán
en la que va a insistir tanto San Agustín, por ejemplo, en la ciudad de Dios. Es la caída de Adán lo que va a justificar o lo que va a permitir entender todo el desarrollo posterior, y sus divergencias con otras cosas que te interesan mucho a ti, como el arrianismo, ¿no? Los arrianistas, la discusión que va a tener con, no solamente, no la discusión, sino que encima San Agustín y los partidarios de San Agustín van a considerar que él es el vencedor sobre los arrianistas y bueno, todos estos grupos que van a ser considerados heréticos y que bueno, tú te has acercado y mencionado a cada uno de ellos, aunque sin duda sería necesario como vincularlos más a todo este proceso en el que se ve envuelto Gregorio López, que por otra parte yo creo que es un personaje que puede servir para articular todas estas ideas, pero que podríamos decir hay mucha confusión a veces en sus argumentos, ¿no? Tiene que ver con que aún no están tan claras las diferencias, un poco como leyendo los textos más antiguos, donde, vamos, ni siquiera a veces no había una claridad entre cómo diferenciar a un judío de un cristiano. Porque finalmente los cristianos eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, y una cosa que me pareció que yo no lo había pensado, a lo mejor es un poco, es muy elemental, pero en el reino de John le Carré, pues me parece muy interesante cuando comienza a hablar que los cristianos eran en las sinagogas donde daban sus discursos, ¿no? Donde hablaban del Mesías, de la llegada del Mesías, era en las sinagogas, porque no había templos cristianos, ¿no? Entonces, esto, si lo extrapolamos un poco, o mucho, pues aparentemente también estamos en una época donde esas diferencias no son tan claras todavía, ¿no? Entonces el hecho de no llevar imágenes te hace judío, o el no comer las comidas que no deben comerse, etcétera, pues es un poco más complicado en términos culturales, ¿no? En términos culturales, nada de eso se va a apreciar de una manera tan rápida como a veces queremos, y sobre todo cuando a veces las fuentes pues son personajes, como en los casos de quienes estudiaron a Gregorio López, pues que no son tampoco personajes tan avesados en la teología, ¿no? Más bien van a Gregorio López como se acercaron también a Guillén de Lamparr, ¿no? Se acercaron también pensando en que eran muchas cosas, menos el capaz de articular un discurso religioso propio, como lo hizo también de Lamparr, aunque también le atribuyeron de inmediato estos mismos, personajes cercanos a los que estudiaron también a Gregorio López, que le atribuyeron desde luego lo que ellos podían ver desde el siglo XIX, de lo que había sucedido o lo que había sido el pensamiento 300 años atrás, ¿no? Entonces ahora estamos ahí frente a un problema fundamental de como se nos hacía notar tan claramente en la ponencia anterior de Nathan Bashel, el asunto, la memoria, ¿no? Sí. Aquí estamos frente a un problema también de cómo la memoria nos va a permitir ir articulando
todos estos elementos, estos conceptos, para ponerlos en su justa dimensión. Entonces, bueno, creo que lo que nos vas a deber después de este excelente visión tan amplia, quizá algo más específico sobre el criptojudaísmo en la Nueva España. Y yo también, esto no lo entiendo muy bien, cuestionaría un poco el título de ermitaño, porque para mí los ermitaños son los que no tienen contacto, no un hombre como el que está, los ejemplos, tú mismo citaste a San Antonio Abad, citaste no citaste, pero está Simeón. Sí, pero era otro ejemplo, era ejemplo de una práctica ascética individual, que no, quizás él quería construir una ermita, una comunidad, pero no logró hacerlo, y por eso resultó por una parte un poco fuera de las instituciones religiosas establecidas, y por otra parte tuvo que buscar algunos contactos con las personas que eran igual de disidentes que él. Entonces era una cuestión muy ambigua, y en la Nueva España de aquellos años ser ermitaño no implicaba necesariamente cortar todas las relaciones con la sociedad, y claro que Gregorio López intentaba hacerlo, pero no lo logró. Y si me permite, yo quisiera añadir nada más unos 2 pequeños comentarios a su comentario, digamos. Primero, sobre la vinculación entre los alumbrados y entre los judíos, porque todos nos damos cuenta que entre los representantes del alumbradismo español, por ejemplo, eran muchos judeoconversos. ¿Por qué? Lo que pasa es que esos judeoconversos alumbrados cayeron la víctima de la propaganda católica, porque como la Iglesia Católica propagaba entre los judíos: ustedes tienen que convertirse, tienen que reconocer a Jesucristo como Mesías, porque Jesucristo cumplió la ley de Moisés por su muerte en la cruz, por su resurrección, y así abolió la maldición que atrajeron los judíos por no haber observado bien la ley. ¿Sí? Entonces, muchos judeoconversos veían el cristianismo como alguna religión libre de las obligaciones puestas por la ley, y abrazaban el cristianismo de una manera sincera, pero por otra parte terminaron viendo que el cristianismo católico tiene también muchos mandamientos, tiene también muchas obligaciones. Entonces ellos intentaron de inventar, digamos, un cristianismo así como ellos trataban de verlo, de percibirlo. Segundo momento es el Apocalipsis. Es muy importante notar que Gregorio López, además de todas las implicaciones heterodoxas, él era también milenarista, y que eso quiere decir que todas las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis pertenecen a la escatología ya realizada y pertenecen a la época romana. Él rastrea la historia del Imperio Romano a través de todo su tratado. Sí, la mujer vestida de sol es la iglesia durante las persecuciones romanas. El primer jinete del Apocalipsis es el rey de los dacios de Cébalo, el amplísimo, etcétera. Todo ya cumplió, nada más el último juicio se pospone a los últimos tiempos.